con la grabación. Okay, today we're going to start looking the past simple. The past simple are one of the first simple tenses that we have in English. We have the present simple that, as I told you, we use it to speak about things that we do with some kind of frequency. The past simple is used to speak about things that already happened, the actions that are finished at some point in the past and they are not coming back to our lives. Sí, el pasado simple es básicamente para eso, para hablar de cuestiones y actividades que se llevaron a cabo en el pasado y que no van a volver. Ya se terminaron y ya no hay vuelta atrás. Here we have an example. Michael Jordan was a famous basketball player. He retired in 2003. Was is the past of the verb be. If you remember, in simple present, the verb be can have three forms: am, is, and are. In the simple past, the verb be has two forms: was for the singular forms and were for the plural forms. And then it says, he retired in 2003. Retired is a verb that it's not the verb to be, and we need to use some kind of rules for this verb. Dice aquí Michael Jordan fue un jugador de básquetbol muy famoso y él se retiró en el 2003. Les digo que aquí los verbos que están en azul, el was es el pasado del verbo to be, que en presente tiene las formas de am, is, are, y en pasado de was, were. Y retire es uno de los verbos regulares de los que les comentaba ayer. Was and were form. Was and were are the verb to be forms to speak in the past. Was is used for the singular persons like I, he, she, and it. And we use were for the plural forms you, we, and they. Here we have some examples like I was famous, he was famous, she wasn't famous, and it wasn't famous. The past form of was is was not or wasn't. Generally, for making negative sentences in English, we just add the word not to the auxiliary verb. Then we have you were famous, we were famous, they were not or they weren't famous. For the plural forms, we use were or were not. It's not the same as were, so you have to be careful for not getting confused with these two terms. Si se fijan aquí, es parecido el were al we're. El we're es la contracción de we are, en cambio el were es el pasado. Entonces, was y were es referente a yo era o yo estaba. Tú eras o él estaba. Él no era o él no estaba. ¿Ok? For regular verbs, there is a difference. Yesterday we said that we have two kinds of classification of the verbs in the past form. The first one are the regular verbs and the other one is irregular verbs. The regular verbs, they have a pattern that is the ending in the ed form, like this. I arrived, finished, cried. And in the negative form, we have to use the auxiliary did not or didn't. ¿Okay? Entonces, aquí en los verbos regulares, la mayoría de los verbos regulares tienen la terminación ed. Por eso los vamos a distinguir. Ayer les decía que es muy difícil saber a ciencia cierta con qué patrón me voy a guiar para saber si el verbo es regular o irregular. La única forma de saberlo es aprendiéndome los verbos. Ahorita que termine la clase, les voy a mandar el listado de los verbos regulares y de los verbos irregulares en sus formas en su forma de verbo base, pasado simple y pasado participio para que las guarden ahí en algún lugar de su computadora o si las quieren imprimir, nomás que sí está un poquito extensa la lista. Para hacer las formas negativas en pasado, nosotros usamos un auxiliar que es el did o en negativo el did not. El did como verbo auxiliar no tiene absolutamente ningún significado.
Si yo digo, I arrived yesterday, es yo llegué ayer. But if I say, I didn't arrive yesterday, in Spanish, it means yo no llegué ayer. Entonces, cuando yo uso el auxiliar, no voy a cambiar el verbo. El verbo se queda igual en su forma base como arrive, finish y write. Si se fijan aquí, tenemos la terminación ed en los tres, pero en cry cambia la regla, que son las reglas que vamos a ver ahorita, que son muy similares al presente simple cuando le agrego la S. The spelling rules. Spelling rules son como las reglas de ortografía, the vowels and the consonants. I hope you remember the English vowels and the English consonants are almost the same as the ones that we have in Spanish. The English vowels are just the same as the ones that we use in Spanish, and they are A, E, I, O, and U. And the English consonants are all the same consonants that we have in Spanish, but we don't have the ñ, okay? In English, we don't use the letter ñ, no existe. So we have B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, and Z. Remember that for the pronunciation, you have to pay attention with the C and the Z. La C se pronuncia así como si voy a ir a la fiesta. Y la Z se oye así como un pequeño zumbidito cuando la pronuncio. Z. Así como si me vibrara la lengua. Pasa lo mismo con la B y la V en la pronunciación. La B de burro, que le llamamos en español, se pronuncia B. Y esa B tiene que ser con los labios pegados cuando yo la pronuncio. B. En cambio, la V, que se supone que la deberíamos de pronunciar igual en español, que no lo hacemos, no se juntan sus labios al pronunciarla. V. Entonces sería B, V, C, Z. Z. Así con zumbido. Okay, now let's get into the rules that we're going to need to make the regular verbs. Spelling rule number 1. Almost most of the verbs, the regular verbs, we just have to add the ed, like open, opened, play, played, start, started. Entonces, a la mayoría de los verbos le vamos a agregar la terminación ed, a la mayoría. Spelling rule number 2. Adjust the D if the verb ends in I. Si el verbo termina en D, en E, únicamente le voy a agregar la D como receive, receive. Use, use. Retire, retired. Spelling rule number 3. Change Y to IED if a verb ends in consonant plus Y, like try, tried, carry, carried, copy, copied. Esta regla por lo general se aplica en todos los spelling rules que se utilizan en ortografía inglesa, que quiere decir que cuando tengo consonante más Y, yo voy a eliminar, we drop the Y, quitamos la Y y le agregamos la terminación ed, la cambiamos por I latina, ¿ok? Spelling rule number 4. We double the consonant and add ed if the verb ends with one stressed vowel and a consonant, like prefer, preferred, stop, stop. Se duplica la consonante y se agrega el ed al final si el verbo termina con una stressed vowel. Un stressed vowel es como ya ven que en español tenemos el acento, se me olvidó cómo se llama, oigan, se me fue. Pero el acento que escribimos y el acento que solo escuchamos. Entonces, en inglés ya saben que no hay acentos que se escriban, solo se escuchan. Pero se duplica generalmente la última consonante cuando prosódico y ortográfico. Gracias, Alejandro. Cuando tenemos aquí el prosódico, en este caso, el acento en la última vocal de la palabra quiere decir que vamos a duplicar esa última consonante y le vamos a agregar la terminación ed. ¿Cuál es el tip para que yo vea si voy a hacer esto o no? 1. La palabra tiene que ser
de una sola sílaba, generalmente. Prefer es de una sola sílaba, porque así es la separación silábica. En inglés, stop es de una sola sílaba. Pero aquí la clave es que son palabras cortas, verbos cortos, que terminen en consonante, vocal, consonante, y donde no hay una vocal que se duplique, como meet, por ejemplo. Meet es de una sola sílaba, tiene consonante vocal, consonante, pero tiene doble vocal, por lo tanto no aplica. No aplican aquellas que tengan doble vocal, y generalmente vamos a encontrar más palabras, más verbos como el stop, que únicamente tienen una vocal. If the vowel is not stressed or there is more than one vowel, do not double the consonant, like open, opened, need, needed, que son los casos que les estaba diciendo. Okay, and this is the last part. So let's check the exercise here. In the first part of the exercise, you're just going to add was or were depending on the subject you are speaking. Like Rex, Paul, and Ali, they were at the park. In this part, we have the subject on the top of the box, okay, like here, James. So we're going to choose was or were. You can also check this, that is the subject of the sentence. Okay, pueden checar ahí si va a ser was o were. In the second part, it says change the sentence. ¿Lo vamos a ir haciendo todos juntos o cada quien? Les voy a dar así como 5 minutitos y lo vamos a ir checando antes de que le den submit para que lo revisen. Ok. In the second part, you're going to change the sentences from the present to the past. Entonces aquí nada más van a cambiar igual the verb to be into the was, were, for. Okay? Entonces lo van a cambiar al was, were, todos esos. Vamos a ir haciendo esos dos y ahorita vamos a los que siguen. Les voy a dar 5 minutitos, voy de volada por una pizarra que voy a conectar aquí a la compu.
Okay, ¿listos? ¿Ya tienen la primera parte? Yes. Sí. Okay, let's check the first part. James, he at the beach. Was or where? Was. Was, right. Was. Letter B, John, he at the gym. Was. 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 Letter C, my friends and I, we at the mall. Where. Where? Where. Where. Letter D, Susan, she at the coffee shop. Was. She was. Letter E, my brother, he at the soccer field. Was. He was. Part number 2, change the sentence from the present to the past. The game is exciting. The game Was exciting. was exciting. Letter B, she isn't bored. She wasn't. wasn't bored. Letter C, I am not tired. I Wasn't. wasn't or was not. It's the same. Yes, it's the same. You can use both. Letter D, the movie is more interesting than the book. The movie was more interesting than the book. Letter E, you aren't scared. You weren't. Scared. Letter F, we are at the gym. We Weren't. were. We were at the gym. It's positive. Yes. Letter G, my shoes are clean. My shoes Were clean. Letter H, there's food in the oven. There was food in the oven. And letter I, Peter's job isn't very dangerous. Peter's job wasn't. Okay, in the next part, you're going to choose if the blue letter is a vowel or a consonant. This one is really easy. So you're just going to choose from the box, the one that you think is correct.
Okay, let's check this part that it was really easy. Pitch, vowel or consonant? Vowel. Vowel. Letter B, M, Consonant. consonant. Letter C, G, Consonant. 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 Letter D, C, Consonant. consonant. Letter E, U, Vowel. vowel. Letter F, O, Vowel. vowel. Letter G, P, Consonant. 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 Letter H, T, Consonant. 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 Letter I, S, Consonant. consonant. Letter D, Consonant. consonant. Letter K, E, Vowel. vowel. Okay. Vowel. Okay. Now we're going to remember the rules. I'm going to share you the screen before we continue. If you want to take some notes about what I'm going to write, okay? Just let me. Ay, no se conecta la pizarra, a ver. Bueno, allí pensando a ver si quiero. Okay, let's continue. Change the verb to the past simple tense. We have play, play, prefer. Here we need to double the last consonant. If you remember, it will be preferred with double R. Double R E D. Double R, E, D. Then arrive.
Holiday. All right, we just have the D. All right. D-E-D. Okay. Copy. Remember that here we need to change because we have consonant plus Y. So it has to be Yes. copied like this. I-E-D. Copied. Close. It ends in E. We just add the D like close. Close. Mary. What do we do here? Married with double L. I-E-D. I-E-D. Right. Married. Finish. E-D. E-D. Finished. Try. I-E-D. I-E-D. Try. We need to change that. And we do the same with cry. Yes. C-R-I-E-D. Cry. Stop. We have to double P. double P. Double P. Stopped. Ask. Easy. E-D. Open. E-D. E-D. Talk. Easy. E-D. E-D. Retire. Easy. Retire. We just add the D. Want. Easy. E-D. Use. D. Just add the D. Start. Easy. E-D. E-D. Okay. Now, you're going to write sentences positive and negative in the past tense. Let's look at the example. Paul played volleyball on the beach yesterday and 2 days ago. La primera oración la vamos a hacer en negativo usando el yesterday. La segunda la vamos a hacer en positivo usando 2 days ago. Por ejemplo, Paul didn't play volleyball on the beach yesterday. He played volleyball on the beach 2 days ago. Let's do this example. Mike and Brenda wasn't at a party last night. And the other will be like Mike and Brenda. No, it wasn't. Weren't. Mike and Brenda were at a party last night. Pueden hacer cualquiera de los dos en positivo y en negativo mientras pongan uno positivo y uno negativo. Teacher, Mande. ¿puedo cambiar en la segunda oración la positiva en lugar de poner Mike y Brenda poner they? Sí, podrían poner they también. Okay. Si no lo quieren repetir, pueden poner they. Okay, thank you. Entonces, vamos a hacer lo mismo con las que nos faltan. Teacher, Mande. pero por ejemplo, es Mike and Brenda doesn't No, be at the party. no. Cuando Was tenemos el are. verbo be, vamos a usar was, were. Si el verbo es be. Si el verbo es cualquier otro que no sea be, vamos a agregar el didn't y vamos a poner el verbo igual, como acá. Lian didn't, vamos a suponer, Lian didn't marry Chris 2 years ago. Cuando usamos el auxiliar, el verbo se queda igual. Cuando el verbo principal es el verbo to be, vamos a usar was, were, que es la notación que quería que enseñarles, pero voy a seguir intentando a ver si me deja.
Bueno, no sé por qué no me deja. Pero se los voy a poner en un Word. Nadie. Nadie. Okay, se los voy a poner aquí porque no me dejó ahí. Me dice que está conectado a otra red, la tablet ahí, pero bueno. Entonces, aquí les voy a poner más o menos como las clavecitas. Igual este documento se los puedo compartir. Maestra, voy a hacer una pregunta. Mande. Ya se va a acabar aquí el tiempo de la sesión. ¿Por qué no usamos el Teams para la clase? ¿Por qué no usamos qué, perdón? El Teams, no tiene tiempo. Ah, pásenme el link, eso nunca lo he usado. No, digo, eso que hacer en la clase pasada lo utilizamos. Como todos tenemos correo institucional, no hay ningún problema. Ah, tiene razón. Buen punto. Voy a buscar para hacer el link entonces.
Sí, porque la cosa de esto es que se corta, pues. Se corta y luego ayer intentamos entrar con el mismo link y no nos dejó. Entonces por eso tuve que crear otro. Sí, ya vi que me marca 9 minutos. Bueno, antes que sea, les voy a poner acá. Les voy a pasar el otro link. Ya me van a ayudar. Entonces, hagan de cuenta, quiero hacer la letra más grande aquí, qué bárbaro. Cuando nosotros tenemos el simple past, decíamos que teníamos dos formas, ¿ok? Entonces, una es cuando tenemos el verbo to be. El verbo to be en pasado se usa como was o como were. Yo uso el was con I, he, she, it. And we use were with we, you, and they. We use was were when the verb be is the main verb of the sentence. For example, I was a student in 2010. I was chubby when I was a child. I was with my mom yesterday, okay? And it can be the same like you were a good student in high school. The negative form is wasn't or weren't. And we can use the contraction or not. I can use was not, were not. You have to be careful to don't use the apostrophe after the E. Okay, no deben de poner el apóstrofe después de la E porque quiere decir otra cosa. O sea, estaría como en presente. And the other form is when we have regular verbs in simple past tense. These are all the regular verbs in simple past ends in ed. That's the common thing that the verbs have. Also, we have to use the auxiliary verb did. Remember that did can also be a verb and not just an auxiliary. Acuérdense que aquí el did puede ser verbo o puede ser auxiliar. Yo no puedo repetirlo. Sí lo puedo usar como didn't do, que sería no hice. Ahorita les voy a poner un ejemplo aquí en la tablita. The spelling rules, bueno, primero aquí. The positive form is like the subject plus the verb in simple past. That we have the ed form, like I played soccer last night. You jumped really high when you were a kid. Teacher, Mande. entonces, ¿por qué en el primer ejemplo dice Paul didn't play Porque voleibol? está negativo, para allá voy, para que no se me... Ah, Por eso ok. les quería hacer esta tablita, para que no se me vayan a confundir. Los verbos con la terminación ed se usan
única y exclusivamente en oraciones positivas en pasado simple. Nada más nos sirven para hacer oraciones positivas. Cuando yo ya lo voy a poner en negativo, yo ya no necesito usar la terminación ed, ni todas las reglas, ni todo el choro que me aprendí de los verbos. Entonces, todas las oraciones que sean positivas, como yo fui, yo corrí, yo bailé, yo estaba, yo hacía, van a ir con el verbo en la terminación ed, o bien los irregulares que vamos a ver la próxima semana. Cuando yo uso la forma negativa, entonces aquí voy a usar el auxiliar. Aquí es el sujeto más el did not o didn't, que se usa para todos los sujetos, para todas las oraciones. Aquí no cambia si es tercera persona, primera, plural, singular. Aquí siempre va a ser igual el did not o el didn't. Puede ir separado o puede ir junto, no importa. Y ya después voy a poner el verbo en su forma base. ¿Cuál es la forma base esa? Play, jump, sleep, etcétera. Bueno, sleep no les voy a poner porque no es regular. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, aquí las oraciones me quedarían algo como I didn't play soccer last night. You didn't jump really high when you were a kid. Aquí ya me regreso, mi verbo ya se va a quedar igualito, como vienen los ejemplos, como se usa normalmente. Y les voy a poner de una vez aquí la forma de pregunta, que todavía no la vemos, pero de una vez aprovechando, para que les quede ya así el escrito. Entonces, para hacer preguntas con todos, voy a empezar con did, más el sujeto, más el verbo base. Quiere decir que ya no voy a usar el ed, única y exclusivamente para oraciones afirmativas positivas. Para todo lo demás, ya no. Entonces, todas esas reglitas que vimos ahorita van únicamente aquí, aplican únicamente. Only for positive sentences, ¿ok? Entonces decíamos que la primera era most of the verbs end in ed. Rule number 2, verbs that ends in e, we just add the d. Se me cerró. Pues para un minutito para regresarme a lo que les estaba compartiendo en la pantalla. Pero ya, para el próximo jueves, ya voy a usar el otro link. Yo se los voy a mandar y se los voy a pegar ahí en el grupo, en la descripción del grupo de WhatsApp. Ahí les voy a poner siempre el link para que esté más fácil, que lo identifiquen más rápido.
Ok, creo que ya están todos los que estábamos en un inicio. Entonces, me regreso acá. Ok. Entonces, les decía que eso de cambiar el verbo es únicamente en las oraciones positivas, donde teníamos las reglitas que eran esas. Decíamos que la primera era que la mayoría de los verbos le agregamos el ed. Los verbos que terminan en e, le agregamos la d. Verbs that ends. No se está proyectando. No. Sí, díganme, oigan, porque luego se me olvida. Como yo lo veo aquí, creo que todos lo ven. Ahí está. Okay. Verbs that end in consonant plus y, drop the I, and add IED. Verbs that end in a stressed vowel or CVC. Eso es consonant, vowel, consonant, double the last consonant and add ed. Verbs that end in vowel bueno, no, ese no es igual. Ok, esos son los más comunes, ¿sí? Si el verbo termina en I latina, ya nada más le agregamos el ed, que son muy pocos, ¿no? Pero esos spelling rules únicamente los usamos para esa forma positiva, ¿ok? Únicamente. Ya para la forma negativa, aquí, we don't use the spelling rules here. Ay, ¿para dónde se me brincó acá? Les voy a poner, we don't use spelling rules because we don't need to change the verb, ¿ok? Entonces, por eso cuando veían el ejemplo que me dicen, es porque nada más va a cambiar en las que son positivas. Si la oración es negativa, quiere decir que el verbo lo voy a dejar igual, no tengo que hacer ese cambio. Y lo otro que me tengo que fijar es eso, que si el verbo principal es el verbo to be, quiere decir que aquí es donde no voy a usar el do. Ojo, en oraciones positivas no uso ni el do ni el did. Únicamente es el cambio del verbo, ¿de acuerdo? Entonces aquí quedó muy grande, pero se los voy a hacer para que quede en una sola hoja, con la letra más chiquita, ¿verdad? Y les voy a mandar este archivo para que lo tengan ahí ustedes, como un acordeoncito. Entonces, me voy a regresar al ejercicio para revisar esta parte de abajo, ¿ok? Teníamos letter A, letter B. Leanne didn't marry Chris 2 years ago, so this means that she what? ¿Cómo les quedaría esa? They married 3 years ago. Okay, she married Chris 3 years ago, right? Letter C, John at 1:30 p.m., negative form. Teacher Clean, Mande. ¿puedo ver cómo quedó la segunda, la de Mikey y Brenda? Sí. Sí, esa, acuérdense que ahí el verbo to be es el verbo principal. Be is the main verb. Cuando el be sea el verbo principal, como en esa oración, aquí yo no tengo que cambiarle ni moverle. Lo único que tengo que hacer es usar el was o el were. Les voy a mandar a su correo unos ejercicios extras. Porque en el Smart en realidad son poquitos los ejercicios que vienen, como para que nosotros le agarremos la onda a esto.
Entonces les voy a mandar unos que se llaman Live Worksheets, que ahorita les voy a enseñar más o menos de qué se trata. Gracias. Ok, entonces, para que hagan un poquito más, un plus. Letter C, John at 1:30 p.m. ¿Cómo nos quedaría esa? In the negative form. The first one. John Didn't. okay, didn't, and the verb stays the same. Arrive, queda igual. At 1:30 p.m. And the positive sentence will be like he arrived with the D at 12:30 p.m. Okay, letter D. We opened the window a minute ago. Negative form. We didn't open the window a minute ago. We didn't open the window a minute ago, right? We opened the window 5 minutes ago. Okay, we opened the window 5 minutes ago. Letter E. I asked a question in class today. Acuérdense que cuando uso el today, aunque sea este mismo día, que es lo que decíamos ayer, quiere decir que es algo que ya pasó en el transcurso de este día. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me quedaría la primera en negativo usando today? I what? I was. No. No. I didn't. I didn't ask. Ask A question? a question in class. Okay. I didn't ask a question in class. Then if I want to say yesterday in positive form. ¿Cómo me quedaría ahí el verbo? I asked Ask con ed. I asked a question. a question in class yesterday. Okay, in class yesterday. Letter F. Scott worked out at the gym. Teaching salad and letter E. No le falta today. In class today, Ah, sí. I did. Yes, sorry. Ahí está. Letter F. Scott worked out at the gym. Negative form yesterday afternoon. Scott Didn't Work out didn't work out at the gym. at the gym yesterday afternoon. Okay, yesterday afternoon. out at the gym. And in the positive form last night, he Worked He at the gym. What's that? he worked he worked out at the gym last night. Acuérdense que aquí workout es un solo verbo, pero el que es el verbo es el que va a llevar la terminación en ed y no el out, que es la preposición. Letter G, Molly on Saturday, negative form. Molly didn't cry Okay, Molly on Saturday. didn't cry on Saturday. And then Molly He cried on Friday.
Molly or she cried on Friday. Right. Letter H. James and Suzanne last month. Negative. James and Susan didn't retire. Didn't retire last month. Sin id, Last acuérdense. month. And in the positive form, They retired 2 months ago. okay, they retired 2 months ago. Letter I. I yoga last week. Negative. I didn't try yoga. I didn't try. Okay. Yoga last week. And in the positive form, I tried yoga 2 weeks ago. And in the last part, you're going to write positive or negative sentences about yourself. ¿Qué quiere decir? Depende de si yo lo hice o no lo hice ayer. Por ejemplo, dice workout, I work out. Si hicieron ejercicio, I didn't work out. Si no hicieron. Play soccer. In my case, I didn't. So I didn't play soccer. Sin el yesterday, nada más le van a poner el I didn't o van a cambiar el verbo en caso de que sí lo hayan hecho. Igual, use money, cry, talk to my teacher, watch TV, try a new sport, relax at home, work. Creo que lo único que hice ayer fue work. Entonces, por ejemplo, aquí yo le pondría I work. ¿Ok? Sería todo. Y con eso, ya cuando lo terminen, le dan submit. Entonces, les voy a mandar a su correo unos ejercicios. Déjenme ponerles aquí para que vean cómo es el Live Worksheets. Les voy a mandar unos ejercicios de Live Worksheets como este que está aquí. Entonces son unos links, ustedes van a abrir el link. Por ejemplo, aquí no se los voy a poner porque tiene regulares e irregulares, ¿verdad? Pero por ejemplo, aquí ustedes van a completar el ejercicio. Déjenme ver si me pega regular verbs. Por ejemplo, aquí ustedes van a abrir el link que les mandé ahorita que se descargue y van a completar aquí. Por ejemplo, si dice add ed, entonces ustedes lo van a contestar aquí directo. Cooked, looked, liked. Estos verbos todos van a ser regulares. Y les voy a poner otro donde van a hacer oraciones positivas y negativas. Cuando ustedes terminen su ejercicio, le van a dar clic aquí donde dice finish o terminado, depende del idioma en el que está en su computadora. Y le van a poner email my answers to my teacher. Y les va a aparecer todo esto. Aquí le van a poner su nombre, le van a poner inglés 2, US. Y aquí abajo les voy a pasar yo a qué correo me lo van a mandar. Es un correo que tengo extra que es teachermegumius@gmail.com y le van a mandar send y les van a aparecer a ustedes sus respuestas correctas o incorrectas y a mí ya me aparece el ejercicio como lo contestaron. ¿Okay? Entonces igual les mando de vuelta la instrucción junto con los links, se los voy a mandar a su correo y les voy a mandar el link de la clase de hoy también y por si quieren dar un repasón. ¿Sale? Vale. Entonces por hoy sería todo. Los veo el jueves. Antes del jueves les mando el nuevo link para la clase, así como me
como me dijeron, para ya no tenernos que estar cambiando ni cortándonos ahí minutos entre una hora y otra. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? De acuerdo, de acuerdo. ¿El ejercicio que nos manda lo tenemos que entregar para cuándo? No, pues antes de que terminemos la unidad 1. Ah, ok. No les voy a decir, ay, O sea, ya no lo van a matar, ¿no? Sí, se les van a quedar ahí y ya yo les voy a ir marcando nada más. Cuando, por ejemplo, cuando ya vayamos a terminar la unidad, yo normalmente les pongo un quiz al terminar cada unidad para que no se nos junten más de un tema en el quiz. Para, en vez de hacerles un examen de 3 unidades diferentes, yo les voy cortando con cada unidad para evaluarles lo que vimos en esa unidad y ya después hago la sumativa. Entonces, cuando ya vayamos a terminar, yo les voy a decir, tienen hasta el miércoles para mandarme los ejercicios que les falten, por decir algo, ¿no? Ok, perfecto. Ok, teacher, gracias. Sale. Los ejercicios ¿Qué? hasta cuánto están abiertos. Mande. Los ejercicios que acabamos de ver ahorita en la clase, aquí ya están abiertos. Los del Smart. Sí. Ah, aquí, entran a donde dice Assignments. Mira. No, me refiero hasta que ya cierra, o sea. No se los voy a cerrar. No les voy a poner fecha de cierre. No me gusta a mí ponerles fecha de cierre a los trabajos. Entonces, es igual. Cuando ya vayamos a terminar la primera unidad, ponle que en una semana y media yo les voy a decir, hasta antes del jueves tienen para, o hasta el día del examen tienen para mandarme los trabajos y ese día voy a hacer corte junto con el examen. Les voy a avisar antes nomás, una semana antes. ¿Sale? Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? No, todo bien, muchas gracias. Ok. Bueno. Que tengan bonito fin de semana. See you next week. Have a great weekend. Bye bye. Igualmente.